Bienvenidos a Radio UCB, transmitiendo desde Avenida Jalapa 560. Seguimos alimentando la sección Agitando el Pensamiento con la doctora Mireya Martínez. Hoy con el tema La felicidad en el siglo XXI. Gracias, Mireya, por seguir con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto siempre compartir contigo este espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy personal que pues de alguna forma ha estado inmerso en la vida de todos nosotros, ¿no? De alguna forma, y quisiera empezar por decir que pues la felicidad es uno de los grandes relatos que se nos han impuesto, sobre todo en la actualidad, sí, a través de las redes sociales, a través de los modelos de marketing, a través de distintos y diferentes discursos que pues pretenden de alguna forma hacernos creer que la felicidad es un lugar o un ámbito de nuestras vidas a lo que hay que llegar, ¿no? Entonces siempre se piensa ese lugar como plenitud, como paraíso, en donde ya no hay contradicciones, en donde ya no hay problemas, entonces hay que trabajar para tener dinero y conseguir una casa, después una familia y después tu perro y después hijos y después y así, y hasta que te das cuenta que no es así, ¿no? Que simplemente pues es una ideología más, que pues en este caso y la intención de estos programas es pues no destruirla, porque eso es muy pretencioso, pero sí como pensarla, reflexionar, dar algunas pistas para las personas, para los estudiantes, para los profesores. Claro. Entonces nos gustaría saber mucho tu opinión, cómo has vivido de alguna forma la felicidad, qué has pensado acerca de ella, estuviste, digamos, inmersa en este tipo de ideología, qué ha pasado contigo tanto a nivel intelectual como a nivel de la vida cotidiana práctica. Bueno, pues de entrada la felicidad es un sentimiento de autorrealización, ¿no? En ese sentido, pues es evidente que la parte familiar, la dimensión histórica, la dimensión social, está puntualizando mucho el alcance de este sentimiento, ¿no? Evidentemente la felicidad es una responsabilidad individual, es polémica, es polisémica, porque es ambigua, es relativa, y bueno, pues cada uno de nosotros entendemos felicidad de acuerdo a nuestras expectativas, posibilidades, metas, objetivos, etc. Sin embargo, ese lugar utópico el que estabas mencionando, pues te genera muchísima ansiedad. Porque si estamos buscando constantemente ser felices, va a llegar el momento en que no estés disfrutando el presente, te aboques más a ese futurismo, y bueno, no acciones las estrategias adecuadas para aprovechar tu tiempo en el aquí y en el ahora. Entonces, eso te provoca, insisto, o depresión en algún momento, o ansiedad, o ambas, ¿no? Que son ahorita las alteraciones emocionales que comúnmente tenemos también en esta sociedad del siglo XXI. La felicidad pues ha sido muy connotada por diferentes medios. Incluso hay grupos de apoyo donde detonan la felicidad como esa autorrealización. Desde Maslow es el último nivel del desarrollo humano, ¿no? Sí. Y pues en esa pirámide evidentemente son escalones que nosotros estamos constantemente arriesgándonos a subir, con muchas a veces desavenencias porque te regresas, ¿no? Es un ciclo evolutivo, evaluativo, constante. Y pues tienes que pensar y reflexionar y analizar muy bien de entrada, primero, qué es para ti la felicidad. Sí. Y sobre ese concepto, ser congruente con tus acciones. Desde la parte personal, yo te puedo comentar que para mí la felicidad en estos momentos es estabilidad, ¿sí? Yo no dudo que hay momentos en donde sí exista una alegría sobre algunos aspectos, sobre algunos alcances, pero no es una alegría tan eufórica como para decir que es la absoluta felicidad. Para mí la felicidad pertenecería a una persona perfecta, porque si se está hablando de perfección, es como si estuviéramos buscando precisamente la perfección. Y realmente no somos perfectos ningún ser humano aquí en la Tierra. Aquí finalmente estamos de paso,
cada uno buscamos canales o estrategias para alegrarnos, ¿no? Porque es un sentimiento pues también que nos pertenece y que es muy positivo y productivo realizarlo, gestionarlo, pero en absoluto para mí la felicidad ha suscitado una serie de ansiedad, ¿no? Que constantemente en algún momento me pregunté, bueno, ¿por qué yo no soy feliz? ¿Por qué otros sí lo son? ¿No? En ese momento, por supuesto, se necesita ser muy consciente de lo que tienes a tu alrededor, de tu propia realidad y pues equilibrar la balanza entre lo positivo y lo negativo, dependiendo también de tu significante que tengas sobre ello y pues valorar todo lo que finalmente tienes, ¿no? Yo creo que lo más valioso del ser humano ante todos los retos, pruebas, obstáculos que pasa en la vida, de entrada es la salud física, la salud mental. Yo creo que teniendo ello, pues va a posibilitar o va a gestionar más ese sentimiento de felicidad, pero no absoluta. Es una felicidad parcial, es una felicidad de momento que se debe de aprovechar, por supuesto, pero no es inalcanzable tampoco. O sea, el ser inalcanzable nos vuelve a situar y nos vuelve a recordar el hecho de que somos seres humanos imperfectos. Somos perfectibles y sobre el aprendizaje vamos mejorando. Pero bueno, cada uno de los que estamos aquí presentes y del público que nos está escuchando tiene su propio concepto de felicidad. Entonces, es muy respetable, sin embargo, en cuestión crítica, veámoslo como esa gestión como de estrategias para poder obtener lo que a ti te hace en todo caso estar tranquilo, disfrutar el momento, posiblemente, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Si tu felicidad es comprarte, no sé, una casa, un coche, bueno, pues materialízalo, ¿no? Hay que ser muy congruente entre lo que quiero, lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Es muy difícil, no es nada sencillo alcanzar un equilibrio, pero si estamos constantemente a reservas de que ya alcanzamos esos objetivos o metas, estamos otra vez diciendo, no es que tengo que ser feliz todo el tiempo, bueno, ahí sí estaríamos cayendo en un episodio más de ansiedad que nos desengancha del presente. Sí, y totalmente de acuerdo contigo, Mireya, totalmente de acuerdo. Este análisis, ¿no? de que hacías de pues realmente encontrar un sentido a hacer las cosas, ¿no? O sea, Así no es. basta con hacerlas. Así es. Hay que encontrar un para qué y un por qué. Un filósofo decía, quien tiene un por qué para vivir, ¿no? Obviamente. Así es. Puede soportar casi el cómo. O sea, esto habla muy bien de cómo a veces las circunstancias de la vida son difíciles, pasamos por momentos duros, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes muy bien claro tu sentido de vida, sí, claro, ¿no? Que no tiene que ver con una visión abstracta y metafísica, sino práctica, pues puedes soportar esas vicisitudes de la vida, ¿no? O sea, la cuestión es esa, que las personas piensan que lo material, o piensan que llegando a un plano determinado laboral, académico, de pareja, etcétera, van a encontrar por naturaleza o de forma automática la felicidad. Es decir, en esa acción piensan que ya, sí, o sea, claro, ya llegué aquí, ya me puedo morir tranquilo, ya logré y ya tengo éxito, ¿no? Así está muy relacionada la idea de felicidad con el éxito. Entonces, estos marketineros, que yo los critico muchísimo, estas personas que se encargan de estar promoviendo esta ideología totalmente acrítica, pues muchas personas son víctimas de esas personas, ¿no? Entonces yo creo que, y ya pasando al siguiente punto, me gustaría saber tu opinión acerca de por qué crees que se nos impone esa lógica y ese razonamiento y esa forma de pensar la vida, cuando muchas veces pensar la vida de manera más sencilla es más práctico, claro, que pensar en algo tan complejo y tan confuso como la felicidad. Sí, bueno, de hecho ha sido un empoderamiento sobre este tipo de empresas, campañas, grupos sociales que nos han venido impuesto la felicidad como una estrategia utópica, a veces irrealizable, y no nos han enseñado propiamente la realidad,
como tú lo mencionas, la práctica es verse hacia sí mismo y por supuesto retomar un significado que sea valioso para ti, aunque no sea para los demás. Generalmente siempre nosotros depositamos la felicidad en un tercero, sea material o no sea material, sea incluso hasta otra persona. Y no nos volvemos autocríticos, autogestivos. Es muy difícil evaluarse a uno mismo porque no nos gusta ver realmente la parte negativa que tenemos, ¿no? O viceversa, depende mucho también del estado de ánimo y de las circunstancias que pasamos cada uno. Sin embargo, pues la estrategia es ser precisamente reflexivo, poner digamos, prioridad la intención de habilitar tus habilidades cognitivas y de conciencia y tus valores para gestionar qué es para ti la felicidad y encontrar las estrategias más adecuadas a tu situación, no a la situación de los demás. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de gestionar sus propias herramientas emocionales, sin tener depositarios, por supuesto. Claro. Hablamos de dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca, y muchas veces explotamos más la externa porque tememos mucho esas lecciones de vida internas, ¿no? El reconocerlas, el reajustarlas, es un proceso de no un día, es un proceso yo creo que de mucho tiempo, pero se necesita estar con una conciencia muy latente, realmente individual, no egoísta, pero sí individualista en el sentido de ver qué sientes, qué piensas, darte cuenta de lo que haces, cómo lo haces, para qué lo haces, ¿no? Que es la pregunta complementaria, y sobre ello dar significado y sentido a todo lo que realizas. Solamente así generas un estado de ánimo más equilibrado, sin caer en esa felicidad propiamente utópica y a veces irrealizable y para muchos inalcanzable, porque tal vez obtengan lo que ya, insisto, lo que ya han gestionado o han querido y de pronto van en busca de otra cosa y al final se dan cuenta que nunca alcanzaron esa felicidad, ¿no? Y es muy frustrante realmente cuando haces una pausa en tu vida y dices, bueno, no soy feliz, entonces habría que retomar un poco, que es lo que has venido haciendo anteriormente, y reajustar los cambios necesarios. Esto implica, pues, insisto, mucha ayuda profesional, definitivamente. A veces solos pensamos que podemos, ¿no? Y la verdad, hay que reconocer que también somos tan vulnerables que necesitamos el apoyo. Entonces aquí lo importante es querer, ¿no? Querer es poder y sobre ello materializarlo dentro de nuestras posibilidades. Cada uno va a buscar su felicidad, por supuesto, en la medida de sus situaciones, sin afectar las intenciones de los demás. Sí, y acá hay una cuestión aún más compleja, Mireya, ¿no? Que pues estamos tan expuestos a tantos productos, a tantos posibles sentidos de vida, ¿no? Que nos venden a través de redes sociales. Por ejemplo, un cuerpo bonito, una cara perfecta, un maquillaje que hace magia, prepararse incluso, ¿no? Viajar, consumir cierto tipo de comida, comprarte el auto, estas frases motivacionales que ponen, no sé si has visto en Instagram, que ponen a un artista y le atribuyen a ese artista una frase motivacional, entonces la gente no tiene este criterio de distinción que pues es arbitrario, entonces creen que el artista dijo esa frase, cuando no es cierto. Entonces, en la actualidad, y yo creo que sí, aquí sí es propio del siglo XXI, que estás tan expuesto a tantos modelos, a tantos formas de vivir, a tantos estilos de vida, que muchas veces lo que pasa es que se cancelan unos a otros. Entonces el humano, la persona, pierde sentido de vida y se deprime y lo que me digan, ¿no? Entonces el trastorno psicológico en este caso, pues vendría a ser eso. Sí, claro. Una sobreexposición y una sobresaturación de cosas. O sea, si tú scrolleas en Instagram o Facebook, pues está la persona que salvó un perro, después una persona que salvó a un vagabundo de situación de calle y ahorita está en la universidad, después encuentras cosas de religión, después encuentras el modelo de persona exitosa que se ha esforzado y que en Estados Unidos y ahorita está en Hollywood ganando millones, y después te dicen la pobreza, y después te dicen el desempleo, después te dicen prepárate para que encuentres un empleo, y después vienen cosas de la familia, y después, o sea, y uno dice, ¿qué pasa, no? Ese caos, que es totalmente pensado y planeado por las redes sociales, hay que decirlo así,
hace que uno no tenga muy claro y elegir un sentido de vida. Esto en la antigüedad no pasaba, ¿no? Creían en el cristianismo, sí, claro, y vámonos por el cristianismo. Creían en el comunismo, creían en el socialismo, creían en lo que usted me diga. Y tenían más o menos claros ese sentido de vida, ¿no? Y eso lo que les permitía una unidad vital, si se puede hablar así. Ahorita sobre la sobreexposición que hay de las redes sociales, más que nada y sobre todo, pues es que hacen que uno pierda el sentido porque se cancelan unos a otros, ¿no? Están en dialéctica permanente. Sí, por supuesto. Entonces la persona, el estudiante, ya no sabe qué estudiar, por ejemplo. Y creo que es una buena introducción para la siguiente pregunta. ¿Qué relación podrías decirnos que existe entre la educación, en el nivel que tú quieras hablar, y la felicidad? Uh-huh. ¿Qué relación podría haber ahí? Pues retomando propiamente los estereotipos de consumismo, el hecho de que pues tú no eres perfecto, pero los modelos que se presentan sí, y alcanzar ese tipo de modelos pues más que alivianar la intención que de alegría o felicidad, pues lo frustran, ¿no? Terminas así como diciendo yo no lo tengo, ¿por qué yo no? ¿No? Por ejemplo, son preguntas como que muy comunes cuando nos estamos espejeando con otras situaciones de vida. De entrada, reconocer que cada vida es distinta. De entrada, las raíces son distintas, las circunstancias y el contexto también lo son. Somos entes muy particulares, muy auténticos, pero si nos vamos etiquetando constantemente a este tipo de modelos y prototipos, pues nos perdemos en esa dimensión y no reconocemos realmente la valía que podemos tener como sujetos individuales, fuera de este tipo de marketing, ¿no? Entonces, esto impacta en la educación, por supuesto, porque, bueno, evidentemente también los estudiantes de cualquier nivel hoy en día están muy susceptibles a todos estos modelos y prototipos por la tecnología de la comunicación e información. Y bueno, pues las redes sociales hacen su trabajo y la falta de crítica de un estudiante de cualquier nivel, pues hace que finalmente dé una ganancia fabulosa a ese prototipo, ese modelo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que desde la escuela nosotros como docentes tenemos que ser realistas en el sentido de vida de cada uno de los estudiantes y recordarles en la medida de lo posible y bajo todas las estrategias necesarias su realidad individual, pertinente hacia sus propias metas y objetivos, que si bien puede referirse a un estereotipo, bueno, que sea como una referencia, pero no para que pueda invadir hasta su vida personal, a su propio autoconcepto, su propio sentido de vida, ¿no? Esa parte crítica yo creo que como docentes debemos de explotarla en el mejor sentido del mundo, para que el estudiante pues realmente finque sus intereses personales y de acuerdo a las circunstancias en las que vive. O sea, a veces el imaginario nos gana demasiado, nos gana muchísimo, nos quita de esa realidad, ¿no?, en la que estamos, como ese escudo de defensa para no aceptar lo que finalmente estás viviendo. Y el no aceptar pues te viene delimitando a ver otras posibilidades y a otras soluciones. Entonces, aquí la invitación es que sí, la felicidad y la educación van de la mano, porque muchos pensamos que obteniendo un título vamos a ser felices, obteniendo más títulos después de ese vamos a ser también más felices, y de pronto entre más documentos tengas te das cuenta que eres imparable y que finalmente igual y no eres feliz, ¿no? Entonces es ahí donde falta ese sentido de vida propia que, insisto, empieza mucho por el autoconcepto de nosotros mismos, el autorreconocimiento, la autovalía, todo lo que tiene que ver con el autoestima, nos puede apoyar como una estrategia para alcanzar ese sentido de vida. No es fácil, aquí la familia también tiene mucho que ver en esa reeducación que tiene que darle a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones vienen ya con este tipo de vivencias en las redes sociales, con este tipo de protagonismo en las redes sociales, desde que les da un like, ya está aceptando pues esa realidad que en su momento es ajena.
Yo siempre he dicho que los valores te van a permitir hacer todo lo que quieras hacer o lo que no quieras hacer. O sea, al final tus valores te van a llevar hacia el camino correcto o no correcto. Aquí lo importante es ser responsable y ser conscientes de esas consecuencias. Entonces, bueno, podemos dar un like tal vez a un acto de heroísmo, pero no nos lo vamos a apropiar. O sea, hay que delimitar los contextos, hay que delimitar muy bien y sopesar la información que se está divulgando y por supuesto no perder nuestra autenticidad, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos irrepetibles y únicos. Y desde ahí, si tú no te valoras a ti mismo, pues muy difícil una red social te lo va a valorar. Es más, ni con un like te va a dar ese peso simbólico hacia ti. Entonces necesitamos, yo creo que muchísimas estrategias psicológicas, terapéuticas, que puedan anidar este sentido de una educación para la vida, porque estamos hablando de una educación cognitiva y siempre lo hemos fincado hacia un currículum, ¿no? Pero muy pocas veces le hemos abonado a esta educación emocional, a esta educación psicológica, que es muy importante. Insisto, la salud mental determina muchísimo el resto de los temas que hemos venido comentando. Sí, y uno de los, creo yo, de los tips que podemos ofrecer aquí, porque el tema es muy amplio, claro, es que busquen la manera de ser estables. Así es. Que eso es muy difícil en la actualidad, sí, ¿no? Porque estamos rodeados de todo esto que mencionas, que la educación y cualquier nivel educativo está inmerso, ¿no? Entonces, realmente lo revolucionario actualmente sería encontrar, para empezar, un sentido de vida con el que conectes, que estés en congruencia con ese sentido, con lo que quieres hacer, y por qué y para qué lo quieres hacer. Sí. Y por otro lado, entender que pues la vida realmente, digamos que tiene una naturaleza muy frágil, ¿no? Somos muy frágil, a pesar de que en redes sociales, de que en nuestra vida personal nos sintamos los reyes del mundo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que, sobre todo en los estudiantes, se da un fenómeno bien interesante, ¿no? Por un lado, tienen un narcisismo exacerbado, alimentado por las redes sociales, por el comportamiento que tienen en redes sociales, y por otro lado, ese narcisismo, cuando choca con el mundo real, pues resulta que tienen baja autoestima, ¿no? Entonces, esa paradoja casi existencial, diríamos, ¿no? Sí. Es lo que está haciendo caer a las personas en depresión, ¿no? Porque pues con un like o con 1000 likes uno se siente pues en redes sociales muy bien, ¿no? Al estar reforzando esas conductas, ¿no? Pero la vida, que realmente es lo complicado, pues ese ego fragilizado en el fondo, claro, choca con la realidad y pues evidentemente se despedaza. Esto a nivel educativo es muy importante, porque muchos por lo menos de mis alumnos dicen: profe, no entendí. No, le explico, no le aclaro las cosas, le explico, y se frustran porque no entienden. O sea, ya no hay un esfuerzo de comprender real. Sí, claro. ¿no? Entonces, es eso. Piensan que la vida es color de rosa, piensan que la vida se les va a ofrecer como un clic o con un me gusta, así de fácil. Entonces, al conseguir empleo y a conseguir pues un trabajo decente y vérselas consigo mismos, porque empiezan a fracasar, digamos, todas las herramientas que la universidad de alguna forma les transmitió, y al darse cuenta de ese choque brutal con la realidad, yo creo que ahí es donde el mito de la felicidad entra en juego. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, también la escuela está promoviendo en algún punto todos estos valores de la felicidad como algo a alcanzar. Entonces, esto mediado por la familia, pues ahí va como abonando a toda esa ideología. Entonces, cuando llegan los estudiantes al aula y un profesor les habla de esto, de que la felicidad existe a veces, ¿no? Y que realmente la felicidad es aquella que uno debe construir eligiendo y tomando decisiones que tengan que ver con un proyecto a largo plazo de vida y ser estable y lo más estable posible,
pues se quedan con una disonancia cognitiva muy fuerte. Sí, por supuesto, así es. Bueno, pues en ese sentido, dejar de ser depositarios en terceras personas, pero también en diferentes tipos de recursos, incluyendo estas redes sociales, ¿no? Al fin y al cabo, las redes sociales existen porque nosotros lo permitimos. De la misma manera, los trastornos que podamos tener psicológicamente existen porque nosotros lo permitimos. Finalmente, no se ha sido consciente o no a tal grado como para poder discernir esa diferencia. Sin embargo, sí es muy importante, lean mucho la teoría del narcisismo, definitivamente léanlo, porque eso les va a situar un poco a entender esta empatía de la realidad. O sea, existimos muchos tipos de seres humanos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con la teoría narcisista. Hay muchas personas que, bueno, desgraciadamente son parasitarios emocionales y nosotros pues un poco susceptibles y vulnerables a ello, a esa atención, a esa falta de amor propio, a esa falta de autoestima, pues rápido nos enganchan, ¿no? Y pues eso implica frustración porque tal vez este tipo de personas o este tipo de mecanismos narcisistas también pues nos afectan de una manera en que casi nos restan nuestra identidad propia. Y claro, es muy difícil reconstruirla, la verdad. Sí. Entonces, la invitación es ser crítico, apoyar a los jóvenes, por supuesto, pero que también los jóvenes de cualquier tipo de nivel, en todo caso, los estudiantes, pongan de su parte. Si no se pone de la parte, ahora sí, individual, es muy difícil trastocar este tipo de fondos más complejos, ¿no? Y siempre vamos a estar robotizados hacia lo que digan otros, hacia lo que quieran otros, y vamos a hacer recursos nosotros mismos, siendo seres humanos pensantes y conscientes, ¿no? Entonces, mientras tú no coloques tus límites, no repongas tu valía, si es que no te das cuenta o no te has dado cuenta que eres valioso, bueno, busca los mecanismos necesarios, precisamente de manera productiva, para dejar este tipo de situaciones imaginarias que colapsan al momento de chocar con la realidad y que lo único que alcanzan es más trastornos de lo que ya finalmente podemos vivenciar. Sí, totalmente. Y también una invitación a que piensen los estudiantes o los futuros estudiantes de universidad, que piensen muy bien antes qué carrera elegir. Claro. O sea, que no está mal perder un año después de la preparatoria. Sí, por Muchas supuesto. veces es más conveniente darse el tiempo de pensar estas cuestiones, ¿no? Porque de nada va a servir que acabes la prepa y entres a la universidad pública o privada, claro, y no tengas claro qué hacer. Así es. Yo sé que estas preguntas pues evidentemente no pasan, pero pues para eso son estos videos, ¿no? Que sí piensen muy bien a qué se van a dedicar 4 o 5 años de su vida, ¿no? Y todo lo que implica, no solamente es ir al aula, sí, a por clases, supuesto, ¿no? Sino que es quitarse horas de sueño, pues quizás no comer tan bien, leer mucho. Y claro, si van a estudiar por obtener un título, es válido, ¿no? Al final de cuentas es válido, pero digamos que de esas personas pues hay muchas, claro, ¿no? Que nada más van a consumir educación y no así van a es. pensar. ¿No? Entonces, ¿podrías hacer una conclusión general, Mireya, de todo esto que venimos hablando? Sí, bueno, pues buscar antesalas de los proyectos de vida. O sea, esas antesalas van a permitir reflexionar previamente en una ideología tal vez futurista, bajo tu propia realidad, por supuesto, sí, aquellas posibilidades que tienes para obtener o elegir una carrera, porque es una responsabilidad social. Más allá de ser una decisión personal, también es una responsabilidad social, y el servicio que vas a ofrecer en cualquier tipo de licenciatura, etcétera, pues va a impactar en todo lo que nosotros vivenciamos día con día. Así que sí hay que tener mucha conciencia y la toma de decisiones firmes. A veces sí, yo sé que el tiempo no se repone, pero si se necesita tiempo para poder concretizar, para poder clarificar las ideas con lo más consciente posibles, es muy justificable a que de plano tomes una decisión inadecuada y pues ahora sí estamos afectando a muchísimas generaciones, ¿no? Que también de rebote
a nosotros mismos nos afectan. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí, gestionar mucho los valores en la educación, invitarle al estudiante que más allá de la parte cognitiva, tiene que habilitar también herramientas emocionales muy profundas y muy conscientes para tomar este tipo de decisiones sobre su proyecto de vida, ver esas antesalas, esas referencias familiares, esas referencias contextuales y posibilitar a un compromiso pues netamente individual. Cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad individual, definitivamente. O sea, un estado de culpa hacia el otro, hacia asignar la responsabilidad de que fueron los otros y no fui yo, pues habla de una inmadurez porque finalmente no se ha afincado una metacognición realmente compleja, o sea, profunda, sino solamente superficial. Y pues las habilidades de contacto, ¿no? Gestionar muchas habilidades de contacto, que aquí pues puedo pronunciar a Norman Schuck como uno de los autores importantes sobre esas habilidades para poder intensificar estas herramientas emocionales personales y después trasladarlas a tus contextos inmediatos, ¿no? Esto evidentemente es muy, muy complejo, pero bueno, son estrategias en la medida de lo posible, en la medida en que uno también las ha practicado y que bueno, tal vez las situaciones sean distintas. Pero si tú sabes gestionar tus propias herramientas y canalizarlas, pues yo no dudo que exista un buen resultado. Pues muchas gracias por seguir permaneciendo en este proyecto. No, al contrario, por la invitación y por la confianza. Y un saludo al equipo. A nombre del equipo UCB, agradeciendo tu atención desde la cabina de radio de la Universidad Central de Veracruz, ubicada en Avenida Jalapa 560. Muchas gracias.